Universidad Nacional de La Plata, en materia de posgrados, participó en varios congresos de comunicación política realizados por la Compol, también en seminarios y cursos orientados a los nuevos usos de las tecnologías y las redes sociales, fotografía y redacción especializada. Comenzó su carrera profesional en el periodismo como pasante en el diario El Día de La Plata, donde se desempeñó durante varios años. En el 2008 comienza a trabajar en el grupo La Tecla como redactora en la revista de política bonaerense. 2 años más tarde, la empresa decide lanzar la misma publicación para la región de la Patagonia, abarcando las provincias de Neuquén, Chubut, Río Negro y Santa Cruz. Desde entonces estuvo a cargo de la dirección periodística. En el año 2023 se amplió su labor dentro del medio, pasando a ser editora general del grupo, que comprende, además de los portales bonaerense y patagónico, otros similares en Cava y Mar del Plata. Actualmente es editora general del grupo La Tecla. También tenemos contamos con la presencia en este panel de Gustavo Ariel Gómez. Él es locutor nacional, analista de datos, product manager, community manager, trabajó en Energy Satelital Córdoba, Radio 1 Córdoba, fue la voz institucional del Canal 7, la televisión pública del Chubut, voz institucional de la Municipalidad de Trelew, voz institucional INTA Expone, Patagonia, hizo la conducción y producción Informe Parlamentario por la televisión pública del Chubut, es locutor informativista de Radio 3 AM 780, productor y locutor del Panorama de Noticias y El Mundo al Día en Radio 3 AM 780, desarrollador de f5noticias.com, ponente del panel de jornadas nacionales por los 10 años de la reforma constitucional de la ciudad de Córdoba. Con las cárceles de la nación serán sanas y limpias. Su trabajo de investigación sobre el acuífero guaraní se encuentra en la biblioteca de la Academia de Derecho Federal. Actualmente, Ariel Gómez es el director de Radio 3 Web. También tenemos en la mesa al periodista Pablo Barnaza, nacido en Trelew, es licenciado en Comunicación Social, egresado de la UBA. Hace 22 años se desempeña en medios radiales, gráficos y televisivos y también en medios web. En su carrera ha trabajado en L20 Radio Chubut, en el diario El Chubut, en FM Bahía Engaño, también en ADN Sur y en Canal 12. Ha cumplido también el rol de comunicador en el Consejo de la Magistratura. Se ha desempeñado en distintos rubros del periodismo, comenzando en lo deportivo, siguiendo con información general, policiales, y los últimos 10 años, Pablo se ha especializado en análisis e información política. También tenemos la presencia en este panel vía web. Tenemos a Lucía Genovesi, es licenciada en periodismo, trabajó en varios medios, tanto gráficos como radiales. Hace 15 años forma parte de elauditor.info, hoy como jefa de redacción del sitio. Le damos la bienvenida, un fuerte aplauso para los expositores. Se encuentran como moderador en la mesa el licenciado Martín Majersic y el doctor Diego Carmona, a quien le damos la palabra. Bueno, buen día a todos. Nuevamente, gracias por los que están aquí presentes un sábado a la mañana, a los disertantes, los que están también acá, y Lucía y Mariela que están vía Zoom. Como verán, seguimos teniendo un buen acople, así que vamos a tratar de convivir con ese acople. Bueno, a ver, cuando pensamos estas jornadas creímos importante que pudiéramos interactuar con algunos periodistas de la zona y otros que no son de la zona, pero periodistas que trabajan en materia de la gestión pública, básicamente. Obviamente que, para que no se me ofendan algunos otros, no son los únicos que trabajan en la gestión pública y no se pongan el resto de los periodistas celosos, porque vamos a seguir haciendo este tipo de conversatorios. Pero y acá lo voy a hacer autorreferencial, un poco recién Roxana lo señalaba y un poco Iván ayer cuando hablaba del acceso a la información pública. Hay algo que me preocupó siempre mientras he estado en cargos de gobierno, en gestión pública, es cómo comunicamos, ¿sí? Porque nosotros tenemos la obligación y el funcionario llega, así como le pasa a los policías o a los docentes que después tienen que administrar una cuenta bancaria, al funcionario, yo soy abogado, no soy experto en comunicación. Y llegás a un lugar que te nombraron y además de cumplir la función en el ente que te tocó presidir o estar, tenés que saber comunicarlo. Pero comunicarlo bien, no
hacer publicidad propia, sino comunicar la gestión pública que estás llevando adelante. Y muchas veces en esos organismos tampoco tenemos un equipo formado, o no se le ha prestado atención, o no era de interés la comunicación, ni hablar ahora de la comunicación mediante las redes, ¿no? Entonces, es un desafío constante. Antes teníamos la preocupación de si Pablo nos llamaba del EU20, por la penetración que tenía un medio periodístico. Y hoy tenés la preocupación, dice, te están filmando en algún lugar porque a los 5 minutos te lo suben a un Twitter. Entonces, digo, va cambiando todo el tiempo, aunque vayamos haciendo un equipo. Y por otro lado, específicamente lo que me toca en esta función de la Oficina Anticorrupción es, por un lado, la cuestión legal, que nosotros tenemos el deber de confidencialidad de algunas investigaciones, y por otro lado, la responsabilidad con lo que tenemos que comunicar algunas intervenciones, porque no tenemos que tener la irresponsabilidad de decir, estamos investigando, por ejemplo, algo que ha salido en estos días mucho, los subsidios a las cooperativas, y que eso signifique que todas las cooperativas son truchas, perdón la expresión. No, porque el programa que generó esos subsidios es malo. No, que hayan casos en donde hay que transparentar, se podrá llegar o no a una conclusión de que haya que hacer una denuncia en un caso, pero que hayan casos que es necesario transparentar, y otra vez volviendo a los temas de transparentar la gestión pública, que se tenga que rendir cuenta de los fondos que se utilizan para determinados programas, y que en eso intervenga la Oficina Anticorrupción, no significa ni que son todos ladrones, ni que son todos chorros, ni que son todos, ni que los programas hay que bajarlos. Entonces, transmitirlo con esa responsabilidad a nosotros también es un tema en donde tenemos que aprender. Y por otro lado, la función de los medios, cuando muchas veces, en este caso, por una publicación simplemente, como pueden haber algunos medios que publican alguna cuestión del boletín oficial, u otros que tienen un carácter más investigativo, que dicen, encontré esto en el boletín oficial y le dedico un poquito más de cobertura y destapo algo, o por lo menos una sospecha destapo, y que también interactúan con nosotros, y después el medio, ¿qué hace cuando nosotros le damos la información? ¿Sí? Es decir, bueno, nosotros tratamos de transmitirla responsablemente, porque tampoco que somos, digamos, ¿cuáles son los límites de la libertad de expresión en ese sentido? ¿No? Porque tampoco vale el escrache público o el escrache en las redes o en los medios no tiene, porque si no parece que uno está investigando algo y para la gente ya a ese funcionario o a esa persona que estamos investigando ya hay que llevarla a la plaza y colgarla. Y por más que terminemos una investigación que digamos, no, no había un delito, podrá haber habido una infracción, o que hay que reordenar determinado organismo, determinado programa, que no significa que haya que hacer una denuncia penal, pero la gente dice, esto algo arreglar. Mm, acá hay un tongo, ¿no? Entonces, digo, bueno, ¿cómo logramos en tiempos también de redes, en donde todo es inmediato y la noticia muchas veces nos lleva puesto, cómo logramos trabajar de una manera coordinada y eficiente, sin limitar, por un lado, la labor del periodismo, que es fundamental, que muchas veces a nosotros nos pasa, la Oficina Anticorrupción, si no tiene el acompañamiento, muchas veces hasta de los propios empleados, que de alguna manera se acercan a decir, che, mirá, acá se están mandando una macana, o de alguna persona de la comunidad, o sea, yo les muestro los expedientes de las cooperativas y a simple vista están todos impecables, casi hasta foliados. Digo, entonces, si no hay alguien que viene y te dice de adentro, che, mirá, ojo por acá, bueno, llegás a determinar cuál es la irregularidad, porque la formalidad está. Entonces, por supuesto que el periodismo, la ciudadanía, la confianza de la ciudadanía en las instituciones para nosotros es central. Sin sacarnos la responsabilidad que nos cabe a nosotros, necesitamos el acompañamiento tanto de la ciudadanía, que confíe en las instituciones o en nosotros como institución más, y por supuesto el periodismo. Entonces, me parecía interesante compartir o generar como este disparador con algunos de los periodistas que fuimos convocando. Yo creo que esto se puede replicar en el resto de la provincia y es interesante porque a mí particularmente, a nosotros como oficina nos nutre. Hemos armado un equipo que empezó a trabajar en comunicación para hacer
Muchas veces pasaba lo que señaló, creo que era Karina, nos pasó a nosotros en la propia oficina, comunicar cosas a los propios agentes que no sabían qué estábamos haciendo. Y me daba vergüenza. ¿Cómo que no hemos podido comunicarle a los propios empleados lo que estamos haciendo? Y entonces, bueno, si no sabemos bien a veces hasta comunicar a nuestros propios empleados, porque uno, bueno, va haciendo un trabajo y que no todo el tiempo lo puede diseminar. Y que los agentes de la institución sepan lo que estamos haciendo y estén comprometidos es sumamente importante porque es un trabajo en equipo. Entonces, si nos cuesta a veces comunicar internamente, imagínense comunicar afuera, que no es que te pongan, que venga un periodista y te diga, te hago una nota y decís algo. Hay que pensarlo, saberlo, ¿no? Insisto, no para cuidarse uno, sino para saber lo que está comunicando. Entonces, me parece central empezar a tener este vínculo, este ida y vuelta entre el periodismo que cumple una función y nosotros como funcionarios públicos que tenemos que estar abiertos a la comunidad. Un poco esta era la introducción y la convocatoria, por supuesto que cada uno hablará de lo que quiera, obviamente. Pero bueno, esta era un poco la idea de este panel. Para empezar, le voy a dar la palabra a Lucía del auditor, perdón, que comience ella en esta charla un poco informal, un poco como podamos en la virtualidad también. Dale, bueno, primero gracias por la invitación. Contarles un poco que el auditor es un medio que nace justamente para un poco esto, lo que decías vos, Diego, para hacer un puente entre la ciudadanía y el control público. Allá por el 2008 nació el auditor y nosotros detectamos que la ciudadanía no conocía, no tenía forma de acceder a esos informes, no tenía forma de leerlos por lo técnicos que son, por lo extensos que son, incluso también a veces por el desconocimiento de que existían y de que existían esos organismos que lo elaboraban. Digo, el tecnicismo, muchas veces hablando con gente del control, es, bueno, nosotros somos técnicos, somos organismos técnicos y nuestro informe tiene que ser así. Y es verdad, pero también nosotros dijimos, bueno, la ciudadanía tiene que conocer estos informes, tenemos que generar un puente entre esto, para garantizar el acceso a la información, para construir una ciudadanía, digamos, informada, porque hay información muy valiosa, digo, no dejan de ser análisis del cuadro de situación de los estados, de cómo el Estado maneja fondos, de cómo el Estado rinde cuentas, de cómo funcionan los programas o los planes. Y bueno, y hace 16 años ya que hacemos esto, trabajamos con más de 1000 informes de distintos organismos y creemos que esta alianza entre el periodismo y los organismos, no sé si alianza, pero ser este puente, este nexo es muy importante porque es una forma de potenciar la transparencia. Digo, en algunos casos porque los organismos tienen esa información y los ciudadanos no pueden acceder, y en otros también de visibilizar o de mostrar esa información. Digo, yo soy muy fan del pedido de acceso a la información pública. Me parece una herramienta clave para el periodismo y para la ciudadanía que no sé cuán explotada está. Digo, esta posibilidad de que por ahí si hay datos que no son públicos, ir al organismo y pedirlos. Y el organismo, a la larga, en la mayoría de los casos, termina brindando esa información. Para mí esa es una herramienta clave del periodismo en particular y de la ciudadanía en general, y también de los estados, digo, para acostumbrarse a este mecanismo de ser transparentes, que mostrar lo que se hace, digo, uno no es que quiere encontrarles el error, y les pasa a ustedes también como organismo de control, uno no va a buscar el error, uno lo que quiere es transparentar y mostrar lo que se hace con la oportunidad de mejora. Entonces, nada, eso un poco hacemos en el auditor hace 16 años, y la idea, bueno, cuando vos hablabas de la necesidad, nosotros siempre decimos, bueno, cuando los organismos de control terminen de aceitar el vínculo y el lenguaje claro, chau, tenemos que buscar otro laburo. Vamos a presentar a Mariela. Mariela, buenos días, ¿nos escuchás bien? Sí, buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, retomando un poco lo que decía Lucía, primero quiero agradecer la invitación y celebrar que se lleven a cabo este tipo de capacitaciones. Entiendo que esta es una capacitación para agentes públicos.
está buenísimo que se pueda capacitar en lo que son los mecanismos de control, la transparencia, las contrataciones en el Estado, sacar un poco ese tabú que hay, ¿no? O ese miedo que hay de meter la pata o de hacer la operatoria administrativa mal, que puede llegar a derivar en alguna nota para nosotros, eh, o mismo alguna cuestión administrativa, algún sumario administrativo. Entonces, me parece muy piola avanzar en este tipo de capacitaciones. Creo que tenían pautado también hacerlo con las comisiones de fomento o en los municipios, y por el tema del temporal no se pudo. Me parece que eso está muy bueno también, porque hablando de transparencia y de datos abiertos, y un poco retomando lo que decía Lucía, eh, nosotros tenemos como medios y como periodistas el rol, ¿no? Un rol social también, más allá del medio y del negocio que significa también un medio de comunicación, porque no hay que romantizar tampoco el hecho, la profesión, digamos. Esto también es un negocio, pero también tenemos un costado social, una responsabilidad social que yo siempre digo que es importante que tengamos presente, porque a veces queda un poco en un segundo o tercer plano. La responsabilidad social como medios, como comunicadores, es lo que decía, o al menos pienso yo que es lo que decía Lucía, es esto de mostrar, ser una especie de vigiladores. Estamos ahí mirando, no es que estamos al acecho, pero estamos mirando, eh, sobre todo los que nos dedicamos a política y a lo que es la administración pública, estamos mirando los boletines oficiales constantemente para ver todo el tema de las contrataciones, las licitaciones, estamos mirando los tribunales de cuentas para ver si los municipios hacen las rendiciones, que es lo que corresponde, es lo que está marcado por ley. Nosotros como comunicadores y como medios tenemos esa responsabilidad, y no es que estamos buscándole la quinta pata al gato, sino que es nuestra función, de alguna manera, poder acercarle a la ciudadanía, que por ahí no está mirando con ese detalle todo el tiempo, más allá de que hoy, como decía Diego en un principio y Lucía después, las redes sociales eh, masifican, ¿no? Todo este alcance. Nosotros tenemos la responsabilidad de mirar esto. Entonces me parece muy importante que se avance en este tipo de capacitaciones y que se siga avanzando sobre todo en otro ítem que es parte de la consigna de esta capacitación, que es la modernización del Estado. ¿Eso qué implica? Eso implica más datos abiertos. Con más datos abiertos, todos trabajamos mejor. ¿Por qué? Porque no es tan difícil acceder ni para el ciudadano de a pie, ni para nosotros como profesionales. Yo voy a contar una experiencia que tuve hace 2 o 3 años atrás haciendo una nota con todos los intendentes de la provincia, en el que yo pedí los recibos de sueldo, pero no como un escrache, eh, sino para transparentar varias de estas cuestiones que por ahí no se saben. Incluso había intendentes que cobraban poquísimo, y que por ahí esto tampoco se sabe. Y me costó muchísimo poder acceder a esa información. En muchos municipios los datos están abiertos, son los menos en el caso de Chubut, y hay que seguir trabajando en ese sentido. No solamente en Chubut, en casi todas las provincias cuesta muchísimo acceder, por ejemplo, a este tipo de información que debería ser pública porque son funcionarios públicos. Y la idea del informe no era escrachar a nadie, sino era mostrar con paridad todos los intendentes, todos los sueldos eh, por iguales. Por supuesto que hay municipios que son mucho más grandes en importancia, y ahí, y como se sabe, los intendentes están atados a las paritarias municipales. No es que cada uno cobra lo que se le canta, sino que van atados a la paritaria de acuerdo al municipio. Bueno, esta nota, por ejemplo, nos costó muchísimo, la sacamos con algunos faltantes, faltaban algunos municipios, pero hubo también muchos, por ejemplo, recibimos muchos enojos por parte de algunos funcionarios. Hubo que pedir artesanalmente uno por uno los recibos de sueldo, y me parece que hoy en día esto tenemos que seguir trabajando en que esto siga progresando, digamos. Chubut ha sido una de las provincias pioneras en datos abiertos. Los sueldos de la administración pública de Chubut, desde el gobernador hacia abajo, están publicados
en el portal de gobierno, se puede acceder fácilmente, pero falta trabajar en el interior. Así que celebro que se lleven adelante estas capacitaciones, estas jornadas, espero que se puedan extender eh, a los municipios, me parece súper importante. Y después, respecto al rol que nos ocupa como profesionales, me parece que está buenísimo también que asumamos los periodistas, los medios, los comunicadores que tenemos una función social, que tomemos conciencia de eso. Hoy en día, con el tema de las redes sociales y también la proliferación de portales web y sobre todo de política, cualquiera publica cualquier cosa y tiene un alcance, una llegada. Y me parece que esos temas tan delicados hay que tratarlos con suma responsabilidad. La gente igual no es tonta, sabe qué consumir, qué medio consumir. Eh, si bien es cierto que esos portales o este tipo de notas más de escrache hacen daño, porque es verdad que hacen daño y después revertir esa situación es bastante difícil. Eh, los profesionales o los periodistas profesionales como nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo distinto. Entonces, de hacerlo con profesionalidad, de hacerlo mirando el detalle, chequeando con varias fuentes, pidiendo el acceso a la información pública, como decía Lucía. Así que bueno, me parece que para cerrar es esto, asumir nosotros también, no solamente los organismos de control, sino nosotros también como profesionales el rol social que tenemos y obviamente seguir trabajando en la vinculación con los distintos organismos, que es súper importante, el ida y vuelta, la confianza y bueno, y poder generar un puente que le pueda llevar al lector la mayor transparencia posible. Bueno, muchas gracias, Mariela. Y yo quería hacer un pequeño aporte de lo que comentó Diego, y es con respecto a que muchas veces desde la oficina también hay que desencriptar el lenguaje jurídico. Las resoluciones y toda nuestra labor tiene una impronta muy jurídica y a veces para el ciudadano común que no es un lego, que no está acostumbrado a ese tipo de lenguaje, tiene una complicación. Entonces, la labor periodística me parece que es fundamental en ese caso para poder llegarle al ciudadano de otra manera. No sé cuál de los dos, Pablo. Arranca Pablo, te paso el micrófono. Gracias, buenos días para todos. Les saludo primero para las colegas, para Mariela, para Lucía, para aquí, para mi amigo Ariel, y bueno, gracias a Diego y a todos a los organizadores por invitarnos. Linda experiencia de poder charlar así cara a cara también con ustedes que están haciendo esta capacitación. Yo pensaba en la previa, porque más no preparé ninguna exposición, es un conversatorio, pero digo, ¿qué plantear, ¿no? Incluso a modo de polémica, a modo de que pensemos juntos como disparadores. Y más allá de la teoría, la escuchaba recién atentamente a Mariela, y hablaba de la función social que tenemos los periodistas, la responsabilidad ante la gente. Es cierto, y podemos hablar mucho de teoría, podemos hablar de lo que aprendimos en la facultad, de todas las funciones, de todas las maneras de escribir, los formatos, pero yo digo, para charlar con ustedes, porque por algo nos invitaron por la experiencia, porque tenemos años trabajando en esto, en medio de la zona, somos todos chubutenses, creo que la gran mayoría de los que estamos acá, vivimos en esta provincia, convivimos con esta realidad, entonces de la teoría a la práctica. ¿Sí? ¿Cómo es el ejercicio del periodismo en el control de los actos de gobierno, la función de hacer más transparente las gestiones y de ser incómodo? Porque, a ver, vamos a sacarnos la careta. Si el periodismo va a fondo, es muy molesto. Ningún gobernante, por más que vengan acá y se sienten y les diga que están a favor del trabajo de los periodistas y que viva la libertad de prensa, podemos. O sea, periodistas, cuando preguntamos, cuando indagamos, cuando vamos a fondo, somos muy molestos y podemos hacer mucho daño, pero daño a las carreras políticas. El daño que hacemos es que si nosotros sacamos a la luz algo que no quería que saliera y que muchas veces, incluso la sospecha, porque a veces después lo judicial va por otro lado, guarda con la diferencia entre lo que es una nota periodística y lo que es una investigación judicial, que no tiene que ser exactamente lo mismo. Nosotros la función que cumplimos es otra. Muchas veces es entretener también. Muchas veces es saber armar una noticia
para que ustedes, que son el público que nos leen, nos escuchan, nos consumen, se enganchen con esa noticia y la quieran seguir. Porque si yo me pongo a publicar una investigación judicial, les puedo asegurar que no la va a leer nadie. Le va a interesar a 2 o 3 abogados, nada. Porque es, como decía recién bien Martín, el léxico, la jerga, y además la longitud que tiene eso, la extensión. No, yo tengo que hacer un formato, mi trabajo como periodista, y para eso me pagan, es hacer un formato atractivo, verídico, chequeado, con fuentes, pero una noticia, que es lo que yo vendo, es para que ustedes me lean, que me consuman y para que tenga efecto. Bueno, esto por un lado, pero digo, en la práctica, vivimos en la provincia de Chubut, ¿no? Entonces, por ahí uno dice, ¿qué es lo que puede hacer el periodismo para luchar contra la corrupción? Que existe y que no se va a acabar nunca, que es algo estructural. La única manera es, más allá del boletín oficial y, bueno, todo lo que a veces está en la superficie, que es nivel 1, hay que hacer periodismo de investigación. El periodismo de investigación es un periodismo que lleva tiempo, que lleva mucho esfuerzo, lleva mucho costo, lleva plata. Hacer periodismo de investigación para que venga el dueño de una empresa periodística y diga, yo voy a destinar un equipo de periodistas de investigación que vaya a fondo con los temas, requiere un esfuerzo presupuestario altísimo. Yo les podría decir acá que en la provincia de Chubut casi no existe periodismo de investigación, porque los dueños de los medios no están dispuestos a pagarlo y no creen que sus medios, en general estoy diciendo injusto, pero estoy tratando de abarcar para que ustedes vean la realidad. Porque tenemos el faro del Watergate, por ejemplo, en el Washington Post, y decimos, bueno, eso es como el norte, pero en la práctica hay una tensión enorme entre el gobernante que ejerce su poder y el rol de la prensa. A veces en las grandes ciudades y con los grandes medios, con otras espaldas, puede haber una libertad, un manejo que se pueda tener no de todos los temas, de muchos que son interesantes, pero nunca de todos. Siempre hay auspiciantes y siempre, por más grande que sea el medio, a veces puede jugar más o menos políticamente para algún sector. Nunca va a haber una libertad absoluta para investigar todo. Siempre hay tamices, ¿no? Pero en una provincia chica, donde el Estado tiene un peso enorme, creo que acá la mayoría de la gente acá trabaja en el Estado, y ustedes saben el rol del Estado, el peso que tiene en el día a día, porque me ha tocado compartir reuniones, muchas veces de amigos, todos vecinos de la zona que dicen, pero al final los medios no se pueden leer, si fijaste vos, no sale nada interesante, al final replican las gacetillas del gobierno. Y bueno, la verdad que tienen razón. La mayoría de los casos tienen razón. Si uno tiene que hacer una autocrítica, estoy hablando de la práctica, no de la teoría, es la práctica, lo que pasa. Ustedes lo ven todos los días, ustedes leen los diarios, ustedes ven los programas. Entonces yo interpelaba a estos grupos donde te dicen, pero al final los medios parecen boletines oficiales del gobierno, etcétera. Interpelaba a todos, digo, ¿qué vivís vos? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu ingreso? Y no, bueno, ponerle la mitad o más empleado público, y la otra mitad, y no, comerciantes, pero mi principal proveedor o al que le vendo es el Estado. Entonces, el peso del Estado, lo que voy yo en nuestra sociedad, es enorme. Entonces, uno no puede pretender vivir en una sociedad, yo digo, tiro con los trabajadores, después lo discutimos. Uno no puede pretender vivir en una sociedad donde uno vive el Estado, donde está esperando que llegue el comunicado de cuándo cobra el sueldo, cuándo deposita el gobierno, y después pretender que la prensa sea totalmente libre. Porque si cada uno de los que está acá no paga un diario, o no pone una publicidad en un medio, o no es suscriptor, no paga por mes, todos los meses, una plata que ese medio es lo que le va a permitir subsistir, ¿por qué le voy a pedir al medio que sea independiente? ¿Por qué le voy a pedir al medio que diga todo lo que yo, que le tengo miedo a mi jefe, que en el Estado no hago, que a mí me viene a preguntar y lo oculto? Quiero que el periodista que va a la escuela, van los chicos a la misma escuela, que son todos colegas que viven en la misma sociedad, él sí sea el abanderado y él se juegue la vida si yo no lo hago. Entonces lo que yo quería traer como disparador acá es la lucha contra las repercusiones de todos. La prensa tiene un rol y la verdad que lo sufrimos todo el tiempo cuando hay presiones, cuando realmente
a ver, nos hacen sentir, tengo muchísimas experiencias que no voy a traer acá, pero cada vez que uno ha metido el dedo, ha jorobado, y ni te digo si el dedo es, no con un funcionario de tercera categoría, estamos hablando de lo más alto. Si un gobernador tiene un poder, o un diputado, un ministro del Superior Tribunal, tiene un poder que es fuertísimo sobre la vida de la gente, sobre la vida de uno. Nos conocemos todos acá. Entonces, saben dónde duele, saben dónde trabaja tal o cual pariente. Y les puedo asegurar que lo hacen saber. A uno le encantaría publicar absolutamente todo y meterse con todo. Pero después, del vuelto, hay que tener una espalda. Yo, por suerte, lo sé porque estoy diciendo ahora, porque puedo laburar en medios que me lo permiten. Pero he tenido una carrera de más de 20 años donde viví de todo. Y apretadas de todo tipo. Entonces, resumiendo, para no irme demasiado por la rama, ¿no? Quiero plantear esto. Para los gobiernos somos incómodos. Yo creo que la solución de esto, está rondando algo que no dije. Cuando digo de qué viven los medios, bueno, muchos, lamentablemente, y no los que trabajo, gracias a Dios, pero viven de la pauta oficial. O la pauta oficial les maneja buena parte de su presupuesto. Si un medio, un periodista de ese medio, dice algo al aire, o publica algo que al gobierno no le gustó, y no estoy hablando de un gobierno particular, estoy hablando de un modus operandi. Levantan el teléfono, la primera te avisan, la segunda, la pauta se corta. O no se corta, te la dejan de depositar. Y después, ese dueño de un medio puede tener 3, 5, 10, y te digo lo más grande que tienen 50 empleados, y no le puede pagar el sueldo. Y no le puede pagar el sueldo por ahí. El periodista capaz que lo publicó, hasta está dispuesto a pagar la consecuencia. Y el trabajador gráfico del diario, el diseñador y el vendedor de publicidad, ¿qué culpa tiene? Después que vos quisiste ir a fondo con un tema, después le viene y le dice, mira, no te puedo pagar. No te puedo pagar porque no estoy cobrando mi principal ingreso. Un mes lo aguanté, 2 meses más o menos, lo pagué en cuota, el tercer mes no te puedo pagar. Entonces, ¿cómo creo yo realmente que sería la transparencia? Por ejemplo, un gobierno, ¿cómo lo vería yo en un gobierno que vaya a fondo? Hasta ahora no lo vi, por lo menos acá a nivel local, ¿no? Una ley que regule la pauta oficial. Una ley que regule la pauta oficial, que no quede a criterio de cada gobernante. Que agarre y... Porque hoy por hoy, ¿cómo se define la pauta? ¿Quién sabe? Se sienta un gobernador o su mano derecha con el dueño de un medio y acuerda. Y lo van renegociando todos los meses, van viendo. ¿Y por qué? ¿Por qué este medio cobra el otro medio no cobra? Y hay otros medios que por ahí tienen un montón de empleados y trabajan muy bien y no cobran nada. ¿Quién regula eso? ¿Quién determina cuánto tiene que cobrar un medio? Totalmente caprichoso, discrecional. Y además, una manera de marcarte la cancha. Si haces las cosas bien, si publicas lo que yo quiero, tu pauta va a seguir y te la voy a ir subiendo. Si no, no, te disciplino. La palabra es disciplinamiento. Si hubiera una ley, digo yo, y ahí con esto voy cerrando, y después en todo caso, si da, la seguimos, hubiera una ley y dice, bueno, parámetros para pagar una pauta oficial, para difundir actos de gobierno. Y queda establecido cuántos empleados tiene ese medio, alcance de ese medio, que no es caprichoso el tema. Hay medios que cobran más porque, bueno, pero porque realmente es una empresa grande, pero además llega a una cantidad de gente enorme, difunde tu acto de gobierno de una manera eficaz. Eso tiene que estar regulado. Y si eso está regulado y ya está, y cuánto dinero va en general a los medios también está definido, yo creo que ahí sí, si yo no tengo miedo como periodista de que después venga el gobernante, levante el teléfono y me vaya a disciplinar, no es miedo la palabra, pero es sentido común. Si es que la pauta maneja, y estamos hablando de una provincia donde el Estado es fuertísimo, como puede ser, no sé, podría poner ejemplo San Luis, Catamarca, cualquiera de las provincias, lo estamos hablando de Capital Federal. Entonces ahí sí, si hubiera una ley que regulara, ahí estoy diciendo, este es un gobierno transparente, porque no tiene miedo de que los medios lo interpelen y que los medios lo investiguen, porque van a seguir cobrando igual. Hasta ahí, gracias. Imagino que se habrán dado cuenta de por qué en principio fueron invitados estos profesionales, ¿no? La capacidad de captar la atención que tienen es impresionante. Y la experiencia y trayectoria que tienen también. Bueno, antes de todo, agradecer la invitación. Me parece, en mi caso en particular, me siento más un intruso, pero agradezco la misma para poder contar
otra faceta tal vez. Y antes felicitar a la exponente anterior, porque escuchar a un funcionario público hablar de estrategias, de medición de datos, de decir que todo es medible en el Estado y proyectar a 5 años y hablar de TICs, realmente, mira, se me va a caer una lágrima, pero las guardo para la noche. Felicitaciones, realmente. Tener gente pensando de esa manera, utilizando las herramientas de la tecnología en pos de la sociedad es excelente. Pensaba antes de venir también, como Pablo, como las chicas, qué podemos hacer en un conversatorio y que no se convierta en una exposición, pero al recorrer y charlar y no interpelar tanto, leí el flyer, el cartel de estas jornadas y vi transparencia y control y modernización del Estado. Y digo, no existe control, no existe transparencia si no hay modernización del Estado. Pero una modernización planteada desde este punto de vista, no solamente desde el progreso, como el avance en las tecnologías, en la infraestructura, sino desde el avance en el desarrollo. ¿Sí? Que la modernización del Estado sea el desarrollo, porque el desarrollo abarca a la persona, porque podemos tener el mejor teléfono, la mejor tecnología, cambiar el mail de denuncias por un bot de denuncias, pero en un país donde tenemos altos índices de falta de conectividad, altos índices, muy altos índices de analfabetismo digital. Entonces, si solamente pensamos en la modernización del Estado como la inversión económica para mejores computadoras, mejores sistemas, mejores programas, y nos olvidamos de la persona, le estamos errando feo al vizcachero. ¿Y dónde están los medios de comunicación en esto? Bueno, en una tarea que me parece perfecto lo que planteaban los chicos y es un trabajo loable, la búsqueda en boletines oficiales, poner los micrófonos en las causas de corrupción, tener un dato de las causas de corrupción, pero eso es lo que seduce a los medios de comunicación en busca de los likes, de los me gusta, de las audiencias, porque más allá de las pautas también se viven de las audiencias. Y el medio de comunicación tal vez tiene que ser parte de ese desarrollo de la modernización del Estado, trabajando al 100% con las instituciones. Y ahí es donde las instituciones tienen que agarrar a sus equipos de prensa y ponerlos en contacto también con los medios de comunicación. En particular, nuestro medio lo que ha generado son desayunos de trabajo, esto lo copiamos del Estado, porque el desayuno de trabajo está buenísimo, para buscar la posibilidad. Algunos organismos dijeron que sí, otros dijeron que no. La Oficina Anticorrupción dijo que sí y nos sentamos, charlamos y llegamos a un acuerdo de colaboración, un acuerdo de difusión, que no es, che, yo te publico y vos tirame una primicia o una pauta. No, 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 es un compromiso de ambas partes, donde abrimos las puertas a lo que necesiten, entrevistas, notas, entrevistas en piso, lo que sea, para difundir toda la actividad institucional. Porque no solamente tenemos que estar en el momento en el que hay un caso relevante, sino tenemos que estar todo el tiempo como la aguja hipodérmica en la gente diciéndole, che, esta oficina existe, esto funciona. Esto es un éxito hoy a la mañana, acá, pero es abstracto para la sociedad. Salgamos 3 cuadras y empecemos a tocar el timbre y preguntar, ¿saben que existe la Oficina Anticorrupción? ¿Sabe qué hace? Bueno, ¿saben por qué? Porque en el día a día solamente aparecen los medios de comunicación, aparecemos los medios de comunicación cuando se excita el sistema administrativo de investigación o cuando se excita el sistema penal porque hay una causa. Porque lo atractivo es saber cuánto se llevó, quién fue el político, quién fue el funcionario y dónde estuvo el yate, ¿no? Bueno, pero nosotros, esto, perdón, es idealista. Si llegamos ahí como medio de comunicación, solo ahí llegamos tarde. Nosotros tenemos que estar antes, inculcándole, tengo entendido que la Oficina Anticorrupción y otras instituciones van a las escuelas, y nosotros tenemos que estar ahí también, mostrando que van a las escuelas, para que esos pibes, esas pibas que hoy están estudiando, sepan que la corrupción está mal, y empezar de a poco y con mucho tiempo a revertir esa idea cultural que tenemos los argentinos de que todo funcionario es corrupto, está acomodado, es ñoqui. Y no se olviden, perdón si les duele, son empleados públicos si tienen ese mote. Así como los periodistas también tenemos ese mote. Son corruptos, tienen el sobre.
El Día del Periodista me encanta a veces enviar mensajes por WhatsApp diciendo feliz día del empleado público tercerizado. Un poco a lo que hacía referencia Pablo. Eh, en las causas trascendentes de corrupción que hubo hace algunos años aquí en la provincia, cuando el Ministerio Público, a través del procurador, presentó, armó un equipo de trabajo, ¿no? De investigación de hechos, investigación penal de hechos de corrupción, en una conferencia de prensa, después de una audiencia judicial, plantea, hemos creado tal cosa. Cuando dice, hemos creado, la oficina dice, y esta oficina llegó para quedarse. Irónicamente resalto y digo, esperemos que no, pero no para que no investiguen, sino porque que exista esa oficina hoy en día está bien, pero que exista siempre significa que siempre va a existir la corrupción. Idealista de mi parte, bueno, bienvenidos. Con esto intentaré terminar, y me acuerdo, ya que hablamos de idealismos en la universidad, épocas de no solamente idealismo, sino intentar romper todo. Creamos una tesina que de tesis tenía solamente la I, y por eso le pusimos de nombre tesis de la I. Porque buscábamos el objetivo de toda persona o todo individuo en la sociedad. A ver qué aporte podemos hacer. ¿Existe ese compromiso? Bueno, tal vez exista. Y dijimos, ¿y si generar una gran idea para un aporte a la sociedad sea el objetivo de todos en esta vida? O por lo menos en la vida en sociedad. Y empezamos a descubrir cosas interesantes. Hicimos toda una teoría y parte de K, la K fue solamente por gusto en aquel momento, no sabíamos el destino de la letra, y parte de K hasta H1. O sea, el objetivo en la vida tenía que ser tener una gran idea que sea parte de un conocimiento superior hasta que se la mejore o se la refute. Dijimos, wow. Y si lo planteamos en la vida personal, qué bueno. Y empezamos a buscar un entramado interesante. ¿Cómo llevamos esto a lo general? Lo sacamos de lo abstracto. Y empezamos a ver y decir, esto es un entramado que nos rige la vida 100%. Por ejemplo, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿por qué es importante el foco? ¿Qué me dice? Bienvenidos. Esa es la función. La importancia es que fue una gran idea, parte de un conocimiento superior hasta que se la mejoró o se la refutó. ¿Sí? Las primeras lamparitas no tienen nada que ver con la tecnología lumínica de hoy en día. Porque si solamente iluminar sería importante, sería su importancia, nos estamos olvidando del portalámpara, otra gran idea, y del cable, otra gran idea. Y así, con grandes ideas, empezamos a generar un entramado que fue cambiando la sociedad. ¿Cómo se llega a esto con el conocimiento? Y dijimos, bueno, pero toda idea o toda norma no tiene que ser solamente elitista para aquel que estudia o accede al conocimiento. ¿Cómo lo hacemos abarcativo? Le dimos la puerta a la experiencia. Y empezamos a escuchar en todos los claustros universitarios y también en las instituciones cómo nos hemos convertido todos en repetidores de ideas, desde las audiencias a quienes ejercen la comunicación o quienes ejercen la docencia. Como dijo tal, yo creo que, ¿no? Yo pienso que tal cosa. ¿Y quién lo dijo? Fundamente. Ah, bueno, como dijo tal, yo creo que. Bueno, ¿cómo le abrimos la puerta a la experiencia? Yo creo que. Esta es mi idea. Y si coincide con algo que dijo alguien antes, voy por buen camino. Y si no coinciden, que lo refuten. Entonces, ya para finalizar, ¿por qué no plantear salir de esta abstracción, generar buenas ideas, grandes ideas, comunicación, abrir las puertas, no solamente para los hechos o para las noticias, sino para toda la actividad, para mostrarle a la sociedad que estas instituciones existen y empezar a transformar, para que la modernización y el uso de las tecnologías, hoy hablaba la funcionaria, estaban con el teléfono y buscando y demás, eso sea asequible a todo el mundo. Y después debatiremos quién sí, quién no, cómo se hace, cómo no se hace. Primero hay que hacerle llegar lo fundamental. ¿Y cómo logramos la participación de un medio o la función del medio de comunicación en la sociedad? Diciéndole, che, están estas herramientas, están estas instituciones, conózcanla, sépanla. Y tal vez esa gran idea, el día de mañana, sea parte de un conocimiento superior, que se vaya mejorando y que de a poco
vaya prescindiendo de la corrupción como forma de vida. Simplemente eso, gracias. Bueno, no sé si Lucía o Mariela querían decir algo antes de darles la palabra. Yo escuchaba a los cuatro, ¿no? Y una de las cuestiones que se me venían a la mente, un poco lo que Lucía decía que hace el portal El Auditor, digamos, yo lo vengo siguiendo hace bastante, justamente porque uno va tratando de mirar cuáles son las experiencias en otros lugares, y como decía ella, congrega muchos informes, es un lugar en donde uno puede ir y acceder a distintos informes de distinta naturaleza. Algunos van con una nota, otras simplemente te avisan que está el informe. De alguna manera, lo que decía Mariela, el rol social, eh, el compromiso que planteaba Pablo, y lo que hemos hecho en otro formato con la radio, con Ariel, ¿no? Acá los datos abiertos, la modernización, la transparencia. Veo policías ahí. En el año 2004 empezamos a tratar de modernizar el sistema de policía. Me acuerdo que había un subjefe que cuando le dijimos, bueno, vamos a comprar computadoras porque en ese momento los partes eran, yo me levantaba a las 6 de la mañana de todos los días y llamaba al jefe de policía para que me pasara por teléfono las novedades más importantes que habían ocurrido. Y yo se las tenía que pasar al gobernador todos los días, 6 de la mañana. Y el jefe de policía hablaba por teléfono con cada una de las unidades regionales. Dijimos, che, algo tenemos que hacer para... No tengo problema en levantarme a las 6 de la mañana, pero algo tenemos que modernizar. Entonces, vamos a comprar computadoras porque vamos a hacer un sistema informático. Empezaron a mirarnos con cara hasta que un subjefe me dice, bueno, pero a las computadoras las cargamos nosotros, ¿no? Claro. Ah, bueno, entonces sí. Claro, me iban a cargar la mitad de las cosas. Ahí sí aceptaban esa modernización. Un poco lo que decía Roxana, de claro, uno hace datos abiertos. Y lo primero que siente es el temor a quedar expuesto. O lo que decía Mariela, el temor a mostrar cuánto cobramos. ¿Por qué? Porque también hay una mirada social en donde quiere que los funcionarios cobren poco, pero que sean los mejores. O sea, cuando se enteran cuánto cobran, no importa quién, si el ministro del superior, si un senador, si quieren que sean los mejores funcionarios que dediquen toda su vida a hacer eso, pero ojo, que no vayan a ganar más que un maestro de escuela. Y no lo digo despectivamente por un maestro de escuela, pero siempre, claro, es tan loable la función del maestro, y yo les diría, bueno, ¿y la policía? ¿Por cuánta plata se arriesgarían ustedes? ¿Cuánto sería el sueldo de cada uno de ustedes tener que salir todos los días a arriesgar la vida? Porque que no terminen teniendo muertos todos los días policiales no significa que ellos no salen todos los días a arriesgar la vida. 2 millones, 3 millones, 10 millones de pesos sabiendo que vos salís todos los días a arriesgar tu vida. No, gracias. ¿No? Entonces, pero esto de mostrar los datos abiertos, el sueldo de los funcionarios y que no sea un problema y que no sea un escrache y que educar a la comunidad, un poco también se habló, creo que fue hoy o ayer, ya no me acuerdo, esto en qué se usan los recursos del Estado, ¿no? Decir, bueno, se usan porque queremos tener funcionarios bien pagos, funcionarios, empleados, con toda una jerarquía, ¿no? Y en esta parte es un poco lo que creo que la interacción, porque no voy a desconocer, como decía Pablo, que los medios molestan, y esa es la función, en definitiva. No voy a pedirle al medio que haga otra cosa, no voy a pedirle que sea un chupamedia del gobierno de turno. Digo, hay una función que tienen que cumplir, pero hay otra función que podemos interactuar juntos. Un poco, y a esto iba con lo que hacemos con la radio, ¿no? Muchas veces en esos espacios que armamos, vamos y tratamos de explicar quizás alguna causa que ni siquiera es de la provincia. Digo, che, acá hay un conflicto. La otra vez hablamos de la votación de la ley base. La discusión era la senadora que le habían ofrecido una embajada. Entonces, bueno, ¿cuántos de ustedes se asombran o no se asombran? ¿Está bien o está mal? Para dar ese debate, ¿está penado? ¿Es un delito? ¿Es cuestionable? ¿Hasta dónde es cuestionable moralmente? Digamos, bueno, un poco tratar de llevar del abstracto al caso concreto y explicar algunas cuestiones que aunque estén mal, o pareciera que están mal, no tienen un reproche. Había un caso acá que nosotros lo estudiamos en la oficina que salió por todos lados, que era
una concejala de la provincia que la habían nombrado asesora letrada de otra provincia en un municipio. Salió como un escándalo, está todo mal. Nosotros lo estudiamos en el área que está Sebastián Pinola de transparencia e incompatibilidades. No nos llegó el caso, pero miramos la noticia y dijimos, a ver, vamos a estudiarlo. No había ningún delito, no había ninguna incompatibilidad. Había un reproche político, mediático. No la conozco a la concejala, no hago juicio de valor, pero la noticia era, qué barbaridad esto. Pero desde el punto de vista legal, no había nada. Y esto también está bueno poder tener un espacio de, no sé si la responsabilidad social del periodista o de la posibilidad de comunicarlo de manera conjunta o la posibilidad de traducir un poco lo que decía Lucía, esos informes técnicos a la explicación del ciudadano común que no tiene esa formación y poder llegar, bueno, en la justicia están las buenas prácticas en la redacción de las sentencias para que sean entendidos por todos, ¿no? Entonces, bueno, un poco me gustaría a ver qué opinan ustedes al respecto, o si estoy muy errado en mi apreciación, o si hay algún camino que se pueda hacer en conjunto ahí. Mira, a mí, o sea, el auditor es un medio de una fundación, de Fundación Éforo, y nosotros tenemos como objetivo, decía Lucía, ¿nos antes. escuchás? Sí, ¿ustedes me escuchan? Ahí sí. Ah, perfecto. Decía que el auditor es el medio de una fundación que se llama Fundación Éforo, que tiene como objetivo promover la participación ciudadana, y a veces me cuesta salirme ahí, porque cuando Diego decía, bueno, es traducir los informes de auditoría o hacerlos accesibles, y escuchaba por ahí lo que decían los colegas en cuanto a corrupción, y a veces parece que quedan alejados. Pero yo me acuerdo, cuando yo entré al auditor tenía 20 monedas. Imagínense lo que conocía yo de control público. Cero. Y cuando me empecé a capacitar, empecé a acceder a estos informes, y había un informe que me acuerdo de un hospital psiquiátrico infantil, que el informe de la auditoría decía que el hospital estaba sobrepoblado y los pibes y las pibas dormían en el piso en colchones. Y que dormían todos juntos sin tener en cuenta la especificidad de cada patología. Cuando vos vas a otro informe, no sé, uno de la auditoría de Salta, me acuerdo, estoy nombrando casos viejos como para que el ejecutivo de un municipio había aprobado el presupuesto sin pasar por el Consejo Deliberante y lo había mandado real, por debajo de la puerta. La notificación de ese día decía que el presupuesto se había enviado por debajo de la puerta porque el Consejo Deliberante no estaba abierto un día de semana. Digo, estos informes de auditoría no están tan alejados a la realidad o a la gente. Y tampoco al periodismo, digo, porque si bien es cierto que hay, no sé, un montón de casos de corrupción y demás, me parece que visibilizar estos informes y visibilizar este material también es fuente para los periodistas, porque hay donde escarbar. Y hay donde poner nuevos, hablando del foco, otros lugares donde poner el foco y que son más estructurales en el funcionamiento del Estado. Hace muy poquito accedimos al informe que le pidió el presidente Javier Milei a la SIGEN, a la Sindicatura General de la Nación. El informe de la Sindicatura no lo había publicado, pero a través de un pedido de acceso a la información accedimos. Y por ejemplo de PAMI, y acá dejo para alguien si quiere investigar, el informe en ningún momento dice, marca como situaciones en el PAMI. Y una de las que dice es, hay ausencia de validaciones de la información que se carga en el sistema. No se sabe si hay duplicado, no hay controles de no hay depuraciones. Y lo que dice es, esto puede generar un perjuicio erario para el PAMI. ¿Por qué? Porque vos las cápitas las calculás, por ejemplo, a partir de ahí. SIGEN no está diciendo que hay un hecho de corrupción ahí. No es que dice, bueno, ahí hay un hecho, pero sí te dice, puede generar algo. Entonces, me parece que es importante primero transmitir bien y transmitir de manera correcta, por un lado, lo que dicen los organismos de control, digo, en este caso como también a la Oficina Anticorrupción, a las diferentes fuentes, pero también está en nosotros ir un poco más, o sea, si bien no quiero hacerle decir hacerla fácil de hacerle decir al organismo algo que no quiere decir, me parece que también está en nosotros tomar esto como para hacer investigaciones y ver si esto genera en algún momento algún perjuicio y demás, que eso es sumamente difícil porque acceder a esa información es muy difícil, acceder a fuentes en ese sentido es muy difícil, pero bueno, me parece que no me puedo dejar de sacar lo institucional de la cabeza un poco, pero me parece que es muy importante poder
mostrarle a la ciudadanía estos informes, esta información, estos datos, y también construir ciudadanos que puedan decir, o sea, el otro día me pasó que alguien decía, ¿cómo redacto una carta para pedir un acceso a la información? Una carta, ¿tenés en claro lo que querés pedir? Haz el pedido. Digo, me parece que hay un laburo mucho más también llano que tenemos que hacer casi instructivo los periodistas con la ciudadanía y el Estado, digo. Bien, hola, hola. Dos cuestiones, tomando justo lo último que dice la colega, me parece fundamental el hecho de el acceso a la información pública, planteándose a la sociedad, cualquier persona tiene el derecho, falta la capacitación, pero el derecho de poder solicitar la información pública. La información pública no debe ser un monopolio de un medio de comunicación. Ahí estamos cometiendo un grave error. Y durante muchísimas décadas pensábamos que un formador de opinión era aquel que generaba no solamente su opinión, sino también sus intereses, y era la verdad absoluta. Y hay que descreer muchas veces también de los medios. No soy amante de las redes sociales. Al comenzar mi última función en los medios, lo primero que hice fue cerrar Facebook. Pusimos o multiplicamos por 6 en un año la cantidad de vistas y bajamos de 70 a 30% el origen de las vistas de redes sociales. Es decir, ya no venían tanto de redes sociales las vistas, siendo que se multiplicó por 6, y eso fue el mayor de los logros o la mayor de las satisfacciones, evitar las redes sociales. Pero solo una realidad. Y así como los chicos tienen un trabajo que es fundamental, que genera linda envidia, dedicarse a la investigación y meterse dentro de los boletines y pedir información pública, no nos olvidemos que hoy, con la interacción que tenemos con la gente, muchas veces, los hechos de corrupción están más al frente nuestro de lo que pensamos, mucho más al frente nuestro. No estoy hablando del habitual en efectivo y con boleta cuánto queda, ¿no? Sino que el hecho de corrupción o el caso de corrupción del Yate, ¿dónde salió? ¿Dónde apareció? TikTok. Entonces, muchas veces, cuando menospreciamos también al usuario, a las redes sociales, insisto, está tan metido en nuestra cultura la corrupción que terminan cometiendo esos errores absurdos y sale a la luz un caso tan importante de corrupción. Porque si solamente nos dedicamos, acá no quiero generar pelea ni nada por el estilo, a la cuestión del libro, de la norma, de la información, del boletín y demás, tengamos cuidado porque hay especialistas y muy buenos en la Argentina a hacer que todo parezca que queda perfecto, foliado y con lacre. Entonces, ahí es donde nuestra interacción constante en las TICs, en las redes sociales y con la función que tenemos, tiene que tener las antenas bien paradas para ver y determinar dónde puede aparecer un caso de corrupción. Por ahí lo tenemos al lado, enfrente, o al lado de una modelo en un yate, en donde sea, ¿no? Claro, también, sí, 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 totalmente, totalmente. Por eso iba a este punto, ¿no? Excelente el trabajo, pero no creamos que la información pública debe ser un monopolio de los medios de comunicación, ni que las fuentes solamente sean esos lugares. Hoy en día están acá, están ahí y tal vez a la vuelta. Pero eso solamente. Mariela, ¿querés aportar algo? Hola, ¿cómo va? Bueno, escuchando ahí atentamente a los colegas y por ahí no sé si está previsto después que haya algún tipo de interacción con la gente que se está capacitando, que está ahí en el auditorio de la legislatura, que no la puedo ver, pero por ahí si se genera alguna pregunta que podamos nosotros como profesionales ayudarlos desde la práctica, estaría bueno. Em, Pensaba cuando escuchaba a los colegas, en el caso nuestro, el grupo La Tecla Patagonia, es un medio que ustedes saben que no estamos en la provincia,
Nosotros somos un medio que estamos en la ciudad de La Plata, emplazado físicamente, pero desde hace 15 años que tenemos este portal que mira al sur, mira a las provincias del sur, abarcamos Neuquén, Chubut, Río Negro y Santa Cruz, y pensaba en lo que decía recién el colega, esto de de cerrar las redes sociales. Digamos, cuando nosotros empezamos con la tecla Patagonia, muchos nos cuestionaban que no estábamos físicamente en la provincia y que no podíamos hacer periodismo de calidad con la misma calidad que aquellos colegas que por ahí estaban en la provincia cubriendo lo diario. Y por supuesto que apuntamos a cosas totalmente diferentes, ¿no? Porque hay cuestiones lógicas que en lo diario no estamos en la conferencia quizás en cuerpo presente, pero digamos, fuimos de alguna manera, yo creo que las redes sociales fueron, y a esto voy, fueron de alguna manera para nosotros grandes, grandes conectores con la ciudadanía de patagónica y también con las fuentes patagónicas. A nosotros muchos empleados del Estado nos mandan información a través de, en principio por las redes y después ya por WhatsApp, porque uno hace fuentes que consulta permanentemente. Y pensaba también en cuando fueron los casos de corrupción en la gestión de Das Neves, que saltó todo por un sobre, ese bendito sobre que llegó a la legislatura. Y pensaba ahí como también cómo fallaron varias cosas, también que era otro contexto y fue hace unos años atrás, pero pensaba cómo llegó esa información que después destapó esa gran olla de causas de corrupción, eh, pensando también en esto de la transparencia en las contrataciones. Recordemos que la causa madre de esa gran de ese gran, de esa gran maraña, era justamente fueron las contrataciones durante la emergencia climática en Comodoro Rivadavia, es decir, irregularidades que se detectaron posteriormente en esas contrataciones, ¿no? Entonces, marcar ahí la importancia de transparentar los procesos de contrataciones, que también es a donde está orientada esta capacitación, marcar la importancia de esto, la importancia de que esté la mirada del periodista. No creo, en algunas cuestiones por ahí no coincido con los colegas que marcaban que era muy teórico. Yo no creo que sea teórico. A mí me parece que en la práctica nuestra función es marcar eso y es acompañar a estos organismos de control, acompañarlos desde nuestra función, por supuesto, ¿no? Nosotros no tenemos la función de judicializar, ni de hacer causas, ni de armar causas, simplemente tenemos que hacer atractivo, como decía el colega Pablo, tenemos que hacer atractiva la noticia para poder venderla, porque también, como decía hoy temprano, son los medios de comunicación, son parte de un negocio. Plantear otras cuestiones hoy en día me parecen utópicas, sobre todo teniendo en cuenta un medio de comunicación como empresa. Por ahí es distinto el caso de fundaciones, como decía Lucía, ¿no? Que tienen otra función y otro rol, quizás. Entonces, retomando esto, me parece que en la práctica nosotros, los medios y los profesionales, tenemos que acompañar este proceso de transparentar el Estado, porque en definitiva el Estado se nutre de el aporte que hacemos todos nosotros, los contribuyentes. Entonces, la función del periodismo tiene que ser acompañar esos procesos para transparentarlos y trabajar tanto con la Oficina Anticorrupción como con otros organismos que puedan poner blanco sobre negro, ¿no? ¿Alguna opinión del público, una pregunta que quieran hacerle al panel? Sí, acá. ¿Qué tal? Buenos días y primero que nada felicitarlos porque la verdad de tener este mano a mano con periodistas que son del medio especializados en la parte pública no se da todos los días. La verdad que es en ese sentido un lujo. Mis preguntas son varias y me quedan dando vuelta muchas cosas en la cabeza, entre ellas, ¿por qué el ciudadano recurre a los medios y no al Estado a hacer denuncias, por ejemplo? ¿Por qué el Estado a veces está tan alejado de la persona común y a veces no conoce a dónde hacer una denuncia? Entonces,
lo más fácil es entrar a la web, ¿no? A la página. Hoy, por suerte, la verdad que en Chubut hay muchísimas páginas que dan noticias políticas en cada una de las ciudades. Encontramos sitios donde, si uno quiere, puede buscar, y la información generalmente están en los medios, ¿no? Están en internet, están en las web. Esa sería mi primera pregunta. O sea, yo veo que los organismos de controles tratan de hacer su trabajo, pero siempre van detrás de la noticia. Muy pocas veces van adelante. Muy pocas veces son ellos los que descubren cosas y obviamente después se las investiga, sino que es a partir de una denuncia pública es que generalmente actúan los organismos de control, ¿no? Eso es por un lado. Segundo, generalmente a mí me llama la atención en cuanto a la ley de contratación, que generalmente, o en este último tiempo, en estos últimos años, siempre las contrataciones son contrataciones directas, cuando la normativa, la regla dice que tienen que ser licitación pública. Una contratación directa es una excepción a esa norma, ¿no? Según las causales que determina la misma norma. Pero generalmente, cuando uno ve el boletín oficial, las contrataciones directas están a la orden del día. Entonces eso me llama a pensar, decir, no hay una planificación de compras que se haga. ¿Por qué tenemos que salir a gastar, a comprar a las apuradas, malgastar, sabiendo que muchas veces eso genera mayores costos, ¿no? Y obviamente termina siendo un perjuicio para el mismo Estado, ¿no? Comprar ya y lo que hay, ¿no? Entonces, son muchas las preguntas que uno le vienen a la cabeza, ¿no? Y se puede atacar por distintos lados. A mí me encanta escuchar y oír las noticias desde el punto de vista periodístico de lo que pasa en el Estado, porque siento que me dan mayor objetividad antes que leer la pauta que dice el mismo Estado, ¿no? Y por suerte, también no solamente están los medios que son ustedes, sino que hay mucha gente haciendo streaming, ¿no? Que es dar la versión desde su punto de vista. Y por otro lado, yo creo que también hoy todos somos controladores. ¿Por qué? Porque hoy todos tenemos, por suerte, la tecnología a mano, poder sacar una foto, poder subir una noticia. Después se investigará si ese dato, ¿no?, se puede transformar en información y de qué tipo, ¿no? Si puede llevar a que haya una causa la cual pueda ser investigada. Y por último, ayer también escuché algo que se llamaba compliance, ¿no?, que es el cumplimiento normativo, que se utiliza tanto en la parte privada, y por qué no se utiliza tanto en la parte pública, que yo creo que es todo un desafío. No nos alcanza con el código de ética que nos marca el parámetro del comportamiento del funcionario público, sino que yo creo que hoy en día se puede hacer mucho más aplicando nuevas herramientas que están a la mano. Y obviamente tiene que ver también con esto de capacitar al personal que trabaja, que son los empleados públicos. Otra cosa que por ahí creo que era Mariela quien decía que los sueldos de los empleados públicos están en la página. Yo te quiero decir que no todos los sueldos de todos los empleados públicos están publicados en la página. Pareciera que hay funcionarios, o sea, empleados públicos tipo A, tipo B o tipo C. Hay funcionarios que no se les conoce cuánto ganan y no quieren que se conozca cuánto ganan, porque sería, o sea, sería como una mancha o sería otro caso investigar por qué, ¿no? Entonces, si vamos a aplicar la transparencia pública, que sea en todo sentido, que abarque a todos los organismos y a todos los estamentos, no solamente una parte, porque si no, pareciera que hay privilegios para determinado tipo de organismos. Bueno, nada, muchas cosas y las quería decir. Muchas gracias. Bueno, yo te contesto, Daniel, la primera parte de tu extensa pregunta.
con respecto a la comunicación con la ciudadanía, la Oficina Anticorrupción, desde el arribo en la gestión del doctor Carbona, desarrollamos un plan que se llamó La Oficina va a donde vos estás, y que no solo son escuelas, sino también hemos ido a vecinales, se ha ido a vecinales en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la ciudad de Trelew, a escuelas en Puerto Madryn, en Trelew, en Comodoro. No hemos llegado todavía a la cordillera porque nuestra provincia es extensa, también no tenemos un personal muy extenso, pero vamos, la idea es interactuar con los vecinos porque más de una vez sucede esto. No conocen lo que decía hoy Ariel. Salimos de acá, hacemos 3 cuadras y por ahí le preguntás a cualquier ciudadano común y corriente y no tiene idea realmente de nuestras funciones o cuál es la labor exacta del organismo. Pero está dentro de nuestra planificación ese contacto. A veces se nos excede, ya te digo, es muy difícil a veces cómo planificar esta jornada, como las causas investigativas, y el personal no es muy extenso para poder realizar todo. Pero bueno, dejo el uso del micrófono. Bueno, tomé algunas cosas de lo que planteabas, Daniel, como para comentar, hacerlo tipo charla, porque acá nadie tiene la verdad de nada. Lo que decía de las contrataciones directas es verdad. La causa de corrupción más grande, o la serie de causas de corrupción más grande, en la provincia empiezan cuando es un contexto de emergencia. Eso es el que da el caldo de cultivo para los corruptos. La emergencia lo que hace es suspender, porque el Estado tiene, no será el compliance por ahí que uno puede comparar con otras grandes empresas, pero tiene toda una serie de mecanismos de control, que lo hacen burocrático, que tarda vos para hacer una licitación o una contratación bien hecha, tenés que dar una serie de pasos, y pasa por un montón de organismos, y eso traba. ¿Qué te hace la emergencia? Es el decreto que dice, no, esto hace falta comprarlo ya. Vamos, hagamos urgente. Nadie sabe por qué se elige a quién, cómo se hace la compulsa esa de precios, qué es lo que hay que comprar, cuánto hay que comprar, nadie lo mide, es la emergencia, es el apuro. Eso dio el origen a ese famoso sobrebomba al que ya hicieron alusión 2 o 3 veces, donde venía toda esa facturación trucha, donde fue una estafa a la provincia. Pero por eso está muy bien que lo marques, digamos, yo veo lo mismo. Si la contratación directa da la posibilidad de que vos llames al amigo, al empresario que vos tenés más cerca, al que te lo resuelve rápido, y de última te redondea para arriba un numerito y vamos. Eso así funciona, ¿no? O sea que bienvenido que haya controles. Quizás esto de la modernización, tema que yo no toqué mucho, porque yo me centré más en el tema de la corrupción, pero estaría bueno que los mecanismos se hagan mucho más ágiles e inmediatos para que no corten los controles, pero que sí los controles se cumplan de una manera mucho más eficiente, más eficaz, más rápida, más ágil. Porque no puede ser que una licitación tarde 6 meses, ¿no? Lo que planteaba respecto a los sueldos es verdad. Yo he hecho muchos informes, tienen mucha repercusión porque siempre genera mucho morbo saber cuánto cobra el vecino, porque insisto, acá nos conocemos todos. Entonces, todos quieren saber a ver cuánto cobra el empleado, que la vende de aquella oficina, vio a la vuelta a mi casa y cobra el doble que yo, ¿por qué? Si va a la misma hora y hace lo mismo, ¿no? Entonces, lo que vos marcás, yo le pongo nombre y apellido, es el Poder Ejecutivo el único que publica. El Poder Legislativo, hubo una vez una intención de publicar y se opuso el gremio, porque dijo que temían por su seguridad. Ese fue el argumento. La ley no salió. El gremio se ponía en la puerta de la sesión, impedía la sesión, y poderes que no se ponen los pantalones dijeron, bueno, no, vamos a terminar con este lío, no se publican los sueldos, ni del Poder Legislativo ni del Poder Judicial. Yo accedo, pero yo porque por mi trabajo y por los contactos uno puede llegar. Pero la verdad que tendría que leerlo todo. Cualquiera de ustedes, si son fondos públicos, ¿por qué no pueden saber cuánto cobra un empleado? Aparte, si sabés que trabaja, si cumple su horario, entonces lo que pasa es que saltan asimetrías. Los 2 poderes que no publican cobran 2 o 3 veces más que el poder que sí publica. Entonces ahí está el problema. Que salten esas desigualdades a la vista de la gente. Y después respecto a el tema de que cualquiera sube y genera una noticia, yo digo guarda con eso, discutámoslo. No porque vos tengas un celular y viste algo, o te enteraste de algo, le sacaste una foto, un documento, tenés la capacidad de generar una noticia. Puede empezar de ahí, yo no digo que no, puede ser un disparador.
pero no nos tiremos abajo el rol que tenemos nosotros. Por algo estudiamos, por algo laburamos en esto hace años. Nosotros sabemos chequear, sabemos a quién preguntar, sabemos no meter la pata. Y aparte hay un rol. Cuando lo publicamos nos exponemos ante ustedes. Yo publico una pavada 2 o 3 veces seguidas, me van a dejar de leer. Me van a decir, este no tiene idea, está publicando cualquier cosa. Yo, bueno, con muchos medios pasa igual, hay portales que yo veo que se siguen reproduciendo y yo no entiendo cómo, porque nunca han demostrado nada y nunca la pegan, pero siguen circulando, no lo sé. Pero lo que voy es, el rol del periodismo, y salta en momentos de crisis. Muchos se van a acordar cuando fue la crisis del agua. Tuvimos un mes sin agua potable. Era tal el caos que había en los grupos de WhatsApp, se volvieron locos. No porque escuché, no porque dijeron, no porque hay un camión, no porque habilitan a tal hora todo. Fue tal el caos que tuvieron que decir, vamos a ver qué publican los medios, que son los únicos que tienen la verdad, que son los únicos que tienen la llegada a la institución que tiene, porque sabemos a quién preguntarle. No porque escuché, no porque el vecino de la vuelta, no porque si lo escuché 5 seguidos, capaz que la misma cadena de WhatsApp que hizo así de la vuelta y la recibiste por otro lado, y todo el mundo está diciendo lo mismo, pero ¿y qué? Entonces, el rol del periodista es ese, es tener la información chequeada, veraz, o lo más veraz posible, por lo menos de la fuente más autorizada, que no digo no se puedan equivocar, y equivocarnos equivocamos todo el tiempo, pero por lo menos con un ejercicio profesional del laburo que hace que si vos por algo elegís determinados medios sí y otros no, y a algunos medios les querés más que a otros, porque te van demostrando con el tiempo el trabajo que hacen con la información, y que no le erran. Y si te dicen, va a pasar esto, pasa. Pero pasa ¿por qué? Porque le preguntan a los que le tienen que preguntar. Entonces eso el ciudadano común no tiene por qué, a ver, no es su función, pero no porque tenés una cuenta de Twitter o de Instagram, descubriste América, sí. Por ahí justo estuviste ahí y viste pasar a uno y planteaste algo. De ahí a informar, me parece que hay un largo trecho. Hay toda una cosa intermedia que es la función que hacemos nosotros, que de eso laburamos, digamos, ¿no? Así que, nada, agrego en parte lo que vos decís. Bueno, hola, buen día, ¿qué tal? Felicito a la organización, te felicito a vos, Diego. Quiero comentarle algo a la gente, que cuando viene asumió Diego, fue a Comodoro Rivadavia, yo estoy en la parte sur, represento la parte de la salud, y me dice, mira, voy a andar por Comodoro Rivadavia, me alegro de tu designación, le dije, no sé qué día me dijiste, voy a estar en Comodoro Rivadavia, y traje todo el equipo técnico nuestro de salud, tanto los docentes que tenemos, como los trabajadores. Me explicó, Diego, qué es lo que estaba haciendo, que andaba lugar por lugar recorriendo todo lo que pasaba. Si teníamos alguna inquietud, nosotros preguntábamos de todo. Imagínense un grupo de personas, 30 personas preguntando qué es lo que podemos hacer, qué no, cómo, porque desconocíamos en qué función tenía la oficina, cuál es la función que podíamos hacer, no. Bueno, la cuestión que Diego nos explicó, y en menos de 3 días le presentamos como 4 o 5 carpetas grandes, que esas carpetas, al 4.º día, 5.º día, se hay una foto que había estado en Comodoro Rivadavia. La foto que salió con los trabajadores de salud, el equipo de salud en Comodoro Rivadavia, sirvió para cambiar muchas cosas de los contratos, las cosas de los médicos, las cosas que hacemos en la tecnología que se rompen muchas veces, se contratan de otro lado, se compran de otra forma y no está bien. Nosotros volíamos algo que estaba mal y bueno, y gracias a fotos cambiamos tanto. La zona sur, Esquel y Comodoro Rivadavia que han trabajado y nos dieron muchos resultados. Hoy la gente confía en la oficina, van solo a su oficina, ya los compañeros pasan y digo, si está esto, tenemos esto, vamos con todas las pruebas, vamos con esto, investiguemos porque queremos una salud para todos. El sector que quiero una salud para todos, lo mismo lo voy a visitar porque me voy a candidatear a 0, y hay cosas que no huelen bien para mí, así que 2 por 3 lo voy a visitar, igual que la Defensoría del Pueblo, a las 2 instituciones para usar la herramienta y de ahí también hacer con la prensa, porque la prensa es una herramienta muy útil. Imagínense una foto del fiscal en Comodoro Rivadavia, que nunca había ido un fiscal allá de anticorrupción a trabajar, como dice el compañero, fueron hasta las uniones vecinales, entraron todos, faltaba esa fuente de información, faltaba un poco de prensa también, qué es lo que se puede hacer, cómo se puede hacer y trabajar. Yo creo que de acá sacamos algo todo positivo, somos trabajadores del Estado todos y queremos algo mejor y por eso estamos acá. Y los felicito a todos. 2 cosas. Antes de contestar esa, me interesó el por qué la gente se acerca primero a un medio de comunicación a hacer una denuncia. Hicimos todo mal. Si las instituciones hicimos todo mal. Hoy en día cuando llaman por teléfono, mandan un correo, se acercan a la empresa, quiero hacer una denuncia de tal cosa, te felicito, andá a hacerla y después vení y charlamos.
porque muchísimo tiempo los medios de comunicación utilizamos ese capital, que era el conocimiento, la posibilidad de denunciar, solo para darle prestigio al periodista o al medio de comunicación. De, "Oh, ¿cómo denuncia? ¿Cómo denuncia?". Y te utilizamos durante décadas, en vez de educarte dónde tenés que ir a hacer la denuncia. Hicimos todo mal. Y coincido con la colega sobre el tema de los idealismos. Mariela, no sabes mi cara cómo se transforma cada vez que, después de tener 2 o 3 veces por mes al fiscal anticorrupción, intentando educar a las audiencias, la oficina más grande de la empresa me llama y me dice: "Che, leí que Pablo publicó esta investigación sobre X, las cooperativas, y está la oficina anticorrupción y demás". Sí, pero vos no lo tenés 2 o 3 meses, 2 o 3 veces por mes a esta persona acá, y no tenías el dato. No, porque soy un fucking idealista que no lo traigo para primicias. Y también no me paga por investigar. Pero eso es otra parte. Y después, lo último que decías, cómo participar, ya, busquen. Los mails son públicos. Hoy, más allá de la noticia, estamos viviendo una época de contenidos. Así que cada gacetilla que realicen es contenido. Y no tiene por qué tener miles de vistas. Con que tenga 1 o 2, en el volumen sirve. Y es lo que le digo a los chicos. Manden material. Históricamente está el equipo de prensa de una institución, sí, bueno, el funcionario tal hizo tal cosa, en resumen, te ponen ahora, en el último párrafo, porque es lo que escribe el GPT, en resumen, lo que quiso hacer el funcionario es tal cosa, mándenlo. No esperen a que si tienen un amigo en un medio, tal vez le falte completar un espacio en la web el fin de semana. No, manden. Si mandan y le piden una pauta, no es por ahí. Si mandan y le piden una primicia, no es por ahí. Ahora, si mandan y se las publican, sigan mandando. Nosotros por lo menos nos vamos a comprometer a publicar todo lo que hacen todas las instituciones. Bueno, Buenas tardes. Yo, una consulta nomás que a mí me hace ruido. Yo me perdí parte del seminario del día de ayer, que entiendo que hablaron más sobre la parte de la oficina anticorrupción y demás. Yo soy nueva en el Estado, vengo del sector privado, y a mí lo que me hace mucho ruido tiene que ver con una cuestión, y completando con lo que dice Daniel, todo lo que tiene que ver con la parte de procedimientos y procesos, ¿sí? Teniendo en cuenta que siempre todas las auditorías van atrás de algo que ya se hizo. Entonces, los tiempos son sumamente importantes. Los tiempos de respuesta que hay en un organismo privado, obviamente te permiten corregir eso de manera rápida como para tomar una decisión acertada y no seguir perdiendo plata. En el Estado no pasa eso. ¿No? Yo me encuentro con que hay un montón de cuestiones del Tribunal de Cuentas Municipal donde vos decís de la gestión anterior y todo esto sabemos que está mal, ¿y qué hicieron al respecto? Y siguen ahí. Entonces, eso es una falta gravísima y me parece terrible, y me parece terrible la excusa de muchos funcionarios que te digan no, pero ¿sabes qué? El control de concordancia de los comprobantes está correcto. Y a vos, en función de lo que te pagan en un tribunal de cuentas, no te pagan para mirar el control de concordancia de un comprobante. Te pagan para verificar que todo el procedimiento que implicó esa compra sea correcto. Y eso me parece terrible. ¿De qué municipalidad? Municipalidad de Trelew. Bueno. A ver, lo hemos hablado un poco ayer, un poquito hoy, y es parte del objetivo de esta charla, ¿no? Un poco también lo decía Daniel, dice, las compras directas. Es verdad, y acá un poco citándola a Mariela o a Pablo, que del deber ser y el ser, digamos, el ideal y lo que hacemos. Es verdad que la ley dice la compra básica del Estado, el procedimiento básico del Estado es la licitación pública. A veces por distintos motivos no llegamos a una licitación pública y la compra directa por sí no es un problema. El problema es cómo lo transparentás. Nosotros hemos contratado muchas cosas a través de compra directa porque en este proceso inflacionario no podíamos llevar adelante, no te podían mantener una oferta en una semana. Ahora, cada vez que hicimos eso, nuestra orden, ¿no? Mía, digamos, con el equipo de administración y todo, decir, bueno, ¿vas a comprar algo acá en Rawson? Lo que sea, resma de papel, lo que vayas a contratar, te vas con el pedido de presupuesto a todos los oferentes que hay y les pedís que te hagan una oferta.
y que te la reciban y te la firmen en el momento. Eso lo dice la ley, no. Pero a mí me da la posibilidad de probar que le di la oportunidad a todos los oferentes, aunque vaya a ser una compra directa. Nadie puede decir, che, esto lo contrataron escondidas, yo no sabía, además de publicarla en la web, para que todos sepan, eso lo dice la ley, no. Hice una compra directa, pero le ofrecí a todos los que podían ofertarme que participen. Y si no me quieren ofertar, la instrucción de los chicos es, ponelo, cuando me recibís la notita, poneme que no me vas a ofertar. Porque, por ejemplo, en Madrid no quieren trabajar mucho con el Estado. En Comodoro pasa lo mismo. Entonces, hay muchos que vos vas y te dicen, no, con el Estado. Bueno, decime que no. Te toma 2 minutos, porque a mí al expediente después me permite ser transparente. Contraté de manera directa, pero le ofrecí a todos y todos me pudieron venir a ofertar. La inmobiliaria, que lo hicimos con los contratos de alquiler. Entonces, así te puedo dar miles de ejemplos, ¿no? Entonces, vos tenés algunos controles en la provincia, como te podría dar algún control contemporáneo como el que te hace contaduría. Pero un poco lo que discutíamos, que es básicamente otras cuestiones que hay que capacitar y modificar, es que un procedimiento de contratación en el Estado implica que empieza el pedido. Muchas veces, cuando hacen el pedido de lo que van a comprar, casi ni, o sea, tenés 2 opciones, o casi ni fundamentan que quieren una computadora. ¿Cuál? ¿Viste? O quiero la computadora, entonces le empiezan, en algún momento se hacían compras de camionetas, y como querían la Toyota, que es la que tiene el espacio más grande atrás, decían que tenía que tener cierta característica la camioneta atrás entre butaca y butaca para que solamente pudiera cotizar Toyota, ¿no? Entonces, o te vas a la orfandad absoluta o al detalle que permite dejar a todos los otros oferentes afuera. Y después empieza, generalmente en las direcciones de administración, por un montón de pasos administrativos, valga la redundancia, que van formando el expediente, y lo hablábamos con vos ayer, y llega la asesoría legal. ¿Qué es asesoría legal? Tendría que haber intervenido antes o haber ayudado antes, porque cuando llega la asesoría legal y se encuentra con un paquete y no sabe, dice, pero esto, la mitad está mal. No, pero tiene que salir así. Y entonces el asesor o se enoja porque siempre le tiran ladrillos y entonces te empieza a rebotar todo automáticamente, que también está mal, o dice, bueno, ya está más o menos armado, lo dejo pasar. Y ahí es donde esos controles concomitantes no existen. Entonces, bueno, discutir un mejor procedimiento, y si discutimos solamente la ley, nosotros en Argentina tenemos multiplicidad de leyes. En otros países hay 2 leyes, más o menos como los 10 mandamientos, ¿no? Portarse bien y no robar. Listo. Y a partir de ahí, vos entras a Estados Unidos y te dicen, ¿usted va a cometer delitos acá? Pavo, ¿cómo voy a declararte esto? Claro, después si lo cometés es un agravante, porque le mentiste al Estado. Esa declaración jurada es tomada en serio. Vos te preguntaron si ibas a cometer delito y dijiste que no. Y lo cometiste. Bueno, es peor. Acá tenemos 10.000 leyes. Regulamos hasta cómo tendríamos que ir vestidos, más o menos. Y no cumplimos ninguna. O peor, vamos armando leyes que sabemos que no las vamos a cumplir pensando, bueno, pongámosle este artículo que igual después lo vamos a hacer de esta manera, no pasa nada. Entonces, digo, tenemos que mejorar algunas normativas y después capacitarnos para cumplimentar, para que no llegue todo el procedimiento cuando ya tenés casi el producto para ir a pagarle y el expediente todavía no lo tenés terminado. Sí, nosotros hablábamos hoy de algo que tenía que ver con procedimiento y hacer un flujograma, porque si vos haces el procedimiento de un flujograma, vos sabés que no tiene que ir y venir de 4 o 5 escritorios y tarda 75 días cuando algo se tiene que resolver en 15 por la urgencia, tal vez. Gracias. Agregar simplemente algo a lo que decías, Diego. Que una contratación tramite por un procedimiento como es la contratación directa no significa que esté desprovisto de formalidades. La propia ley establece en esos procesos determinadas formalidades que se deben cumplir. Quienes cumplimos un rol de asesorar a un organismo de la administración central o descentralizada, y aún en conjunto con las oficinas de contrataciones y compras o los operadores de compras, lo que tenemos que verificar
es que esas formalidades, que en un procedimiento de contratación directa suelen ser menores por la celeridad de los tiempos en que se debe dar respuesta a la necesidad que tiene el Estado, estén cumplidas. No significa que si yo voy por contratar de manera directa a alguien esté comprando o haya algún tipo de cuestión o suspicacia o algo que no corresponde. Siempre la ley establece que el procedimiento está arreglado y la actividad administrativa debe estar sujeta a esas reglas. Algunas tienen una mayor cantidad de reglas, como puede ser una licitación pública, y otras una menor cantidad de reglas en los tiempos de la publicación o de la difusión de ese proceso. Pero siempre tienes que estar sujeto al reglamento y a la ley, que es la que los establece. No. Te agrego una sola cosa. Yo el ejemplo que daba de los pedidos de oferta, en la contratación directa no tenés eso reglado. No está, en la contratación pero directa vos vas, administración, te contrato a vos y listo. Ahora, una buena práctica, las buenas prácticas diría, bueno, no, yo tengo que comprar este producto. Tengo 3 oferentes en esa ciudad, en ese pueblo, en ese lugar. Bueno, podría ir y decirle a él nada más, pero voy, le pido cotización a los 3. Eso y la ley no me obliga en la contratación directa a hacerlo, pero es una buena práctica. El día de mañana, volvemos a lo mismo un poco, creo que lo hablábamos ayer, en la medida también que los funcionarios entiendan que eso los protege, porque entonces yo después voy a ir a explicar y va a estar escrito en un expediente y va a decir, no, mire, yo no era mi amigo, no era mi amante a la que contraté, era el mejor porque le ofrecía a todos y está aprobado en el expediente. Fue la oferta más conveniente y están todos, bueno, solamente ofertó ese, pero los otros 2 tenían la oportunidad. Yo fui y está acreditado que los notifiqué. Quería agregar algo más respecto de lo que comentaba ayer Paula, esto de sentar un poco la jurisprudencia para tener un criterio unificado de actuación entre los distintos organismos de la Administración Pública Central. El tribunal que decían que Fiscalía de Estado publicaba sus dictámenes legales, que si bien obviamente no tienen una vinculación obligatoria o un criterio del cual yo como asesora legal tenga que sujetarme, sí son un lineamiento de actuación. El Tribunal de Cuentas de la provincia también publica sus dictámenes, que es una gran herramienta para quienes cumplimos un rol de asesor, en esta línea de determinar una línea de actuación unificada, tanto entre la administración como en los organismos de control. Que eso se traduce para mí en una seguridad jurídica, que hace a la transparencia y que hace a que quien contrate con el Estado y es proveedor del Estado no caiga en estas situaciones que comentaba ayer Paula de ¿por qué cuando voy a este organismo me piden tal cosa y por qué cuando voy a este otro organismo me piden tal otra? Bueno, creo que por ahí, utilizando nosotros como en nuestros roles de asesores estas herramientas que son públicas, podemos contribuir a la seguridad jurídica. Bueno. Y gracias por esta capacitación, es de mucha utilidad para quienes formamos parte de un organismo del Estado. Una pregunta, así en general, a los opositores. ¿Cómo sería, o cómo no creen que deberíamos ver la forma de mejorar, partiendo siempre que entendemos que los medios de comunicación son una de las mejores herramientas para poder trabajar y medir y parar también la corrupción en el Estado? Creemos que es una de las mejores herramientas. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que aparece otro personaje que es la pauta. La pauta condiciona, todos sabemos que condiciona porque más de una vez uno quiere ir a acercarse, ni hablemos cuando uno se va acercando a determinados tiempos políticos, de que hay elecciones y demás, y el Estado juega un rol muy fuerte, especialmente acá en la zona, en Rawson, por ejemplo, juega un rol muy fuerte y es la pauta, el principal sostén de esos medios prácticamente, como decían hace un rato, es el empleado público terciarizado. Entonces, ¿de qué forma se podría regular de alguna forma para mejorar la calidad de información de los medios privados que nos rodean?
No sé si Lucía o Mariela quieren hacer algún aporte. En principio, Pablo esto ya lo había contestado y Ariel también. Bueno, muy buena la pregunta. Es un debate que está con suma vigencia, ¿no? Que tenemos que darnos todo el tiempo. Como hoy decía, los medios de comunicación privados son un negocio y nosotros somos empleados tenemos jefes, es una estructura verticalista, y es verdad que la pauta, hay de un prejuicio en torno a la pauta. A mí me parece que tiene que ver también con lo que planteábamos hoy más temprano, el tema de la responsabilidad. La pauta no debería al menos condicionar el tratamiento de determinados hechos o noticias. Sí es cierto que a veces puede moderarlas, pero no estoy de acuerdo con que porque un medio reciba pauta de un Estado o de una empresa, no pueda tocar determinados temas. Me parece que eso es una práctica vieja, es una práctica obsoleta, y que también quienes ponen pauta en los medios tienen que entender que esto no es así, y también es una responsabilidad de cada medio o de cada nexo con ese medio, dejar en clara la situación al momento de la contratación, ¿no? Y también transparentar, así como estamos hablando de transparencia en el Estado, transparentar que los medios viven de la pauta, que esto no hay que tener prejuicio en torno a esto, es un negocio, y esto no debería al menos condicionar el tratamiento de las noticias. Es cierto que en la actualidad muchas veces modera algunas cuestiones, sobre todo en los grandes medios nacionales vemos, y en el plano político vemos mucha discrecionalidad en el tratamiento de los temas, y es verdad que por ahí esto hacia abajo tiene una caída hacia abajo en los medios más chicos. Pero me parece que seguir debatiendo sobre todo, y tratar de buscar, como decía hoy el colega, algunas herramientas, como podría ser una ley que regule la pauta, que transparente los procesos de contratación de publicidad en los medios, que regule o que deje o que por lo menos ponga algunas normativas que nos pongan a los medios por iguales, de acuerdo a, no sé, tendríamos que pensarlo y debatirlo. Hay muchos factores, ¿no?, para determinar. Hoy, como decía el colega, la pauta generalmente se maneja por conexiones políticas. ¿Es discrecional? Sí, es discrecional, es de acuerdo a cómo cae ese medio a la persona que está contratando o al organismo que está contratando, si hay una vinculación o un nexo político. Es cierto eso, y todo eso tenemos que también trabajar en generar mecanismos, herramientas y procesos para transparentarlos. Me parece que esto también nos va a dar mayor credibilidad. Hoy también, cuando hablaban los colegas de estos motes que nos ponen, sobre todo en las redes sociales, a los periodistas de, bueno, ¿cuánto recibiste en el sobre? O periodista ensobrado. Me parece que buscando todos estos mecanismos lo que hacemos es descartar todo eso. Habrá periodistas ensobrados, como hay periodistas que no lo somos, como en todas las profesiones, digamos, y bueno, nada, buscar los mecanismos que nos sirvan para ir transparentando estos procesos. Hacemos el desarrollo de este panel. Un fuerte aplauso para Mariela Branda, Lucía Genovesi, Ariel Gómez y Pablo Bernaza. Gracias. Vamos ya culminando con esta jornada, la jornada extensa, por suerte. Agradecer, por supuesto, a los presentes, a los que estuvieron ayer, a los que estuvieron hoy, y también agradecer al Ministerio de Educación de la provincia, también agradecer al municipio de Rawson, a la Facultad de Ciencias Jurídicas por su colaboración, y también, obviamente, agradecer a la Honorable Legislatura de la provincia, agradecer a la Escuela de Abogadas y Abogados del Estado del Chubut y a la Asociación del Personal de Organismos de Control del Chubut, APOC. Para el cierre, le damos la palabra al fiscal, al doctor Carmona. No, bueno, ya está. Muchas gracias. Estamos todos cansados. Gracias por venir, y bueno, vamos a seguir haciendo algunos de estos encuentros. Quizás a futuro la modalidad sea un poco más acotada en temas más concretos, como para que también le podamos sacar
más fruto a esto de, bueno, hoy lo ponemos como la transparencia, la contratación, como esos, debiera ser así. Bueno, tenemos que empezar a trabajar luego ya en cosas bien concretas que podamos sacar un resultado específico. Así que esto va a ser nuestro desafío a futuro. Gracias y gracias a la prensa. Dando a las chicas que le digo que se conecten. Ah, bueno, sí, correcto.